Bien, regresamos con más Miradas de Radio. Tenemos una nota, ¿no, Charlie? Sí, está en línea de teléfonos con nosotros y es un verdadero placer tenerla ahí del otro lado, María de los Ángeles Rosón, especialista en Derecho Administrativo y maestrando en Derecho Público, si la memoria no me falla. Una abogada muy prestigiosa en Bahía Blanca, militante de muchas causas sociales, iba a ser candidata a intendente. Ahora le vamos a preguntar, si querés, Mauro, qué pasó. Pero bueno, la saludo. ¿Cómo le va? Buen día. Hola, buenos días. Bueno, Feliz año para todo el equipo, porque no los he saludado en este 2021. Muchas gracias igualmente. muchas gracias. Bueno, gracias. Nos vamos a ir conociendo. De paso también le agradezco a Martín Juliá, que bueno, fue el que me facilitó el contacto. Y decirle públicamente que le tengo mucha admiración desde el punto de vista académico y humanamente no tengo el gusto de conocerla en persona, pero bueno, la impresión desde las redes sociales y desde los contactos telefónicos y además también videos que he visto suyos en YouTube me han dejado una gran impresión, así que repito, le agradezco profundamente que esté compartiendo estos minutos con nosotros. No, por favor, la agradecida soy yo. Bien. Por compartir con ustedes este espacio tan importante, digamos, no por mi participación, sino como un espacio importante en los medios de comunicación por lo que ustedes transmiten. Así que el gusto es mío de estar aquí con ustedes y de colaborar desde donde pueda, con humildad desde donde pueda. Bueno, a ver, nos hemos estado encargando del agua en la semana. Algunos vecinos autoconvocados entregaron un petitorio a la municipalidad para que tenga recepciones, se reclama. Habían juntado 1.200 firmas en 3-4 días, si no me equivoco. Hoy va a haber una nueva marcha a las 10 de la mañana, en un rato en la puerta de ABSA. Sin embargo, a ver, uno que estudia un poco el ámbito jurídico, sabemos que a veces las medidas o los derechos que hay en torno a derechos sociales que hay en torno, bueno, a algunas cuestiones como por ejemplo el agua, suele ser dificultoso volverse operativo, porque si bien tenemos derecho al acceso a este recurso hídrico, lo cierto es que no hay infraestructura y eso es posible mediante una decisión política. Pero lo que quería conversar con usted era, bueno, sobre el derecho humano al acceso al agua y cómo podemos hacer para que ese derecho se vuelva operativo, porque este reclamo, por lo menos en Bahía Blanca, es histórico. Sí, es así, se trata de un reclamo histórico y esto habla de la incapacidad de los distintos gobiernos, ¿no es cierto? Que más allá de los colores políticos de los distintos gobiernos, la realidad es que es un reclamo que es constante de parte de la población y que está muy bien esta apreciación que vos decís, porque una cosa es lo que establece la ley y otra cosa es la operatividad. Sin embargo, el hecho de que no haya infraestructura, como vos muy bien referís, no puede ser bajo ningún punto de vista una excusa suficiente cuando hay una ineptitud o una desidia en la gestión de este recurso, ¿no? Y lo digo desde el análisis desde un análisis político y desde un análisis que puede hacer cualquier ciudadano común cuando abre su canilla, cualquier ciudadano común y ciudadana cuando tiene desbordes cloacales, cuando pasamos por las calles de Bahía Blanca y hay calles que están asfaltadas y nuevas y hay otras calles en la periferia donde tienen los desbordes cloacales. Entonces, este es un tema de mucha seriedad, es un tema fundamental para la ciudad, para Bahía Blanca, pero en realidad es un tema fundamental para todo nuestro país, ¿no es cierto? Y es muy importante entender que se trata de un derecho fundamental, con lo cual hay obligaciones por parte del Estado que tiene que cumplir y no hay excusas, es decir, cuando ahora vamos a ver, yo voy a explicarles qué significa que sea un derecho humano y qué significa esto en los términos de responsabilidad estatal, ¿no? Y qué es lo que significa para los ciudadanos. Pero primero quería decir, Carlos, que cuando hablamos de agua nos estamos refiriendo no solo a la provisión, sino también al saneamiento,
y que el agua, desde la mirada del derecho público y también desde el derecho privado, el agua es un bien social y un bien cultural, porque no únicamente, es decir, no únicamente satisface necesidades individuales, sino también colectivas. Y esto tiene que estar, esta mirada como bien público, social y cultural, es muy importante porque tiene que estar por encima de lo económico. Tiene que dejarse de lado, cuando uno analiza el tema del derecho al acceso al agua, dejarse de lado una visión mercantilista o economicista, ¿no? Y esto influye en todo, influye en el suministro, influye en aquellos que no pueden acceder a pagar una tarifa, incluye al precio de las tarifas, ¿no? Entonces esto es lo que se tiene que priorizar, que es un bien social y cultural, y como tal es un derecho que está reconocido en nuestra Constitución Nacional, porque dice el artículo 41 que tenemos el derecho a gozar de un ambiente sano, equilibrado y apto, y también el artículo 124 donde dice que las provincias tienen el dominio originario de los recursos naturales, es decir, que el agua como recurso pertenece al dominio de la provincia. Por eso nosotros tenemos una empresa APSA que es provincial, que es la que regula, digamos, el suministro del agua. Y además de ser un derecho, lo calificamos como un derecho humano. ¿Por qué? Porque en nuestro artículo 75, inciso 22, que tenemos las convenciones de derechos humanos, que los oyentes lo deben saber de memoria, porque siempre yo refiero a este artículo de las convenciones sobre derechos humanos. Bueno, allí se establecen ciertas convenciones, que luego me voy a referir, que reconocen al agua como un derecho humano. ¿Esto qué significa? Esto significa que los ciudadanos y las ciudadanas podemos exigir una política pública dirigida al suministro de agua y al saneamiento que cubra todas las necesidades y una política pública que otorgue ese suministro en las condiciones que más adelante voy a decir, no en cualquier condición, no cualquier provisión de agua, sino que ese agua y ese saneamiento tiene que tener ciertas características. Esto significa que el agua tiene que estar en agenda pública, y esto es lo que nos ha pasado durante todos estos gobiernos. El tema del agua no estuvo en la agenda pública de los distintos gobiernos, entiendo yo, ¿no? Porque si no estaríamos en este problema, y este problema que se ha magnificado con el transcurso del tiempo, ¿no? Porque como vos muy bien decías, en 3 días se juntaron 150 firmas. No quiero saber si los ciudadanos y ciudadanas se ponen a juntar durante 15 días o más, ¿no es cierto? Porque es un tema que nos atañe a todos, ya sea en la calidad del agua o ya sea en los temas cloacales. Entonces, yo decía, es un derecho humano porque tiene que estar en la agenda pública y porque el Estado tiene la obligación de garantizarlo. Nos da la posibilidad entonces a los ciudadanos de poder exigir estas cuestiones, exigirlas ante quienes son las autoridades que están encargados de administrarla, y si esto no se cumple, de recurrir al Poder Judicial, que es el encargado de controlar que el Poder Ejecutivo funcione. Si no funciona el Poder Ejecutivo provincial, en este caso, a través de su empresa, de su sociedad anónima, APSA, pues entonces serán los jueces los encargados de ordenar, en su caso, si es necesario, y si se hace reclamo judicial, de ordenar que ese suministro se haga en las condiciones que corresponden. Perdón. Sí. ¿Podría un juez entonces condenar al Estado a proveer de agua potable a los usuarios? ¿Y en ese caso, qué deberían hacer o qué podrían hacer los usuarios para que esto suceda? Bueno, sí, podría hacerlo. Yo voy a explicar cuál es la obligación del Estado en relación a esto, es decir,
hasta dónde el Poder Judicial puede exigirlo. Los jueces lo pueden exigir al Estado, en este caso, cuando hablo del Estado, en este caso me refiero a la provincia, ¿no? Porque es un recurso provincial. La provincia y el Estado en general tiene obligaciones que son propias, que son obligaciones, digamos, nosotros los abogados y abogadas hacemos clasificaciones para entender mejor las cosas, ¿no? Los temas del derecho, pero es una obligación lo que digamos una obligación de resultado, es decir, tiene que cumplirse determinado resultado, que es la provisión de agua potable y el saneamiento en condiciones para un piso mínimo, es decir, el agua tiene que llegar a todos y a todas las ciudadanas, incluyendo a aquellos que no pueden pagar una tarifa. No solamente incluyendo, sino que debe haber mayor hincapié, el Estado tiene que dirigir políticas con más fuerza en relación a los sectores que están en condiciones de vulnerabilidad, por ejemplo, que no puedan pagar la tarifa, por ejemplo, que tengan condiciones de salud, ¿no? Que estén en los grupos de personas de la tercera edad, de mujeres, de niños y niñas, de adolescentes, es decir, los grupos minoritarios, y a los fines de crear igualdad, el Estado tiene que garantizarle ese piso. Entonces hay un piso mínimo de provisión de agua. Entonces, si la gente dice, no tengo agua en mi casa, ese piso mínimo no se está cumpliendo. Si dicen, tengo agua, pero el agua es intomable porque tiene microorganismos, porque hace mal, porque no está en condiciones de potabilidad, pues entonces ese piso mínimo no se está cumpliendo. Si la gente tiene desbordes dentro de su casa, pues lo mínimo no se está cumpliendo. Entonces, esto sí es exigible, entonces esto sí se puede pedir, iniciar una acción judicial. De hecho se han iniciado en Bahía Blanca, entiendo que hay muchos amparos que se han producido, y hay algunas sentencias ya que han recaído. El juez puede ordenar a la empresa a que suministre. Ahora, una cosa es el suministro y otra cosa es que haga la obra, ¿sí? Es decir, no va a poder ordenarle que haga la obra porque no la va a hacer. Si no la hizo en 50 años, no la va a hacer de un día para el otro para atender una situación de urgencia que le plantea un vecino o una vecina. Además es competencia del Poder Ejecutivo. Eso es competencia del Poder Ejecutivo. Entonces no puede, siempre digamos ahí hay una línea fina, ¿no? No puede el Poder Judicial decirle al Poder Ejecutivo qué es lo que tiene que hacer, pero lo que sí puede es garantizar que la gente tenga sus derechos humanos o sus derechos fundamentales satisfechos. Lo que pasa es que siempre está esa barrera de la operatividad. Bueno, no, la manera que se hace, Carlos, la forma en que se hace es con la provisión de agua. Es decir, si yo acciono, acciono judicialmente solicitando porque no tengo agua o el agua no es de calidad, pues entonces me tiene que proveer agua. No tendré que hacer la obra en el día siguiente, pero me va a tener que proveer agua. De hecho, nosotros tenemos un fallo en el año, creo que uno de los primeros fue del año 2007, que es un fallo que hizo una ONG, que es la Asociación Civil de Igualdad y la Justicia, que interpuso un juicio ante el juzgado administrativo. Eso no fue en Bahía Blanca, fue en Buenos Aires, pero allí el gobierno, el Poder Ejecutivo, se vio obligado por una orden judicial y por una sentencia a garantizar por medio de camiones cisternas el suministro de agua potable a la gente. Era un barrio marginal, un barrio de condiciones, en una villa, digamos, un barrio en condiciones de pobreza,
y allí le ordeno suministrar el agua, entonces a través de camiones cisterna. Bueno, haga lo que haga, que la empresa haga lo que tenga que hacer, pero el agua, el derecho humano debe estar garantizado. Esa es la forma en lo que se hace. Y después, otras formas que tiene el Poder Judicial es solicitarle además planes, por ejemplo, un plan de mejora que le presente, digamos, la empresa o un plan de mejora, un plan de obra y demás, ¿no? De acuerdo al tema que se esté tratando. Pero sí, eso se puede hacer. ¿Qué es lo que pasa? El Estado no puede decir que porque no hay infraestructura, eso no se brinda el agua. Sí, porque esto, digamos, sería una conducta regresiva, es decir, si hay una conducta regresiva por parte del regresiva de los derechos, ¿no? En vez de ser progresivos y en vez de mejorarlos, los perjudica. Entonces, si hay una conducta regresiva por parte del Estado, pues entonces tiene que probar, porque se trata de un derecho fundamental, tiene que probar que esa era la única posibilidad. Es decir, no es fácil para el Estado, o por lo menos no debería ser fácil para el Estado, o en este caso para la empresa, probar que no hay otras posibilidades y esta es una situación que no se puede resolver, ¿no? Entonces, bien, esto es lo que significa que sea un derecho humano, que sea reconocido judicialmente como un derecho fundamental, que para el Estado le resulte dificultoso y que tenga dificultoso justificar las ineficiencias o, para ser más amigable, justificar la falta de servicio o el servicio ineficiente, porque debe probar que hizo todo lo posible, todos los recursos posibles para que esa obra se lleve a cabo y el suministro sea bueno, cuestión que difícilmente es bastante difícil que se pruebe, porque si hubiese hecho todo lo posible los distintos gobiernos, hoy no estaríamos en esta situación. Bien. Así que es un tema interesante, ¿no? Es un tema de mucha responsabilidad cuando estamos hablando de los derechos humanos. Sí, bueno, buen día, doctora. Mauro Senesi le habla. Buen día, Una Mauro. consulta. Recién usted comentaba que el Estado debería demostrar por qué no puede suministrar, cuál es el problema que tiene, imagino, en lo económico, pero recientemente, en el año 2017, si mal no recuerdo, la CAF, la Cooperación Andina de Fomento, había autorizado un crédito a la provincia de Buenos Aires destinado justamente para que se realizara la obra del acueducto, el famoso acueducto, y diversas mejoras para el suministro en lo que es el agua respecta para Bahía Blanca, Villarino y Coronel Rosales. De esos 160 millones o 130, no recuerdo bien, dejémoslos en 130 para si el equívoco es menor. De esos 130 millones solamente se tomaron 50, que fue lo que se realizó, la planta potabilizadora que está en el ingreso a Ingeniero Guay. Entonces yo hago, ¿cómo el Estado puede esgrimir judicialmente por qué no tomó los otros 100 millones de dólares para hacer el acueducto, por la cual el banco multilateral nos había financiado para realizar la obra, y que se deje esta problemática? Porque yo entiendo que la justicia le diga al Estado, provea de agua a la ciudad de Bahía Blanca, y el Estado te va a decir, no tengo los recursos. No, los tuviste en 2016, 2017. Exactamente. Por eso decía, bueno, ese es el ejemplo en concreto, ¿no? Muy bien, está muy bueno el ejemplo que das. Exactamente, es decir, tiene que justificarlo. Para quedar al margen de la responsabilidad, tiene que justificarlo. Y obviamente que no es un tema fácil de justificar, porque si eso estaba concedido, estaba aprobado y no se utilizó, bueno. Por eso digo que no ha estado en la agenda pública. Este es un tema que ningún gobierno ha puesto, digamos, han empezado, han tenido proyectos, cada gobierno que viene dice, bueno, hace una propuesta de un proyecto, de una posible solución, digamos, pero no se avanza en ese sentido, ¿no? Se avanza, o por lo menos no se avanza de una manera eficiente. Bien.
tenemos que ir al informativo. Me gustaría seguir conversando. Me quedaron básicamente dos temas. Si usted tiene 5 minutos, o si no, los podemos dejar para otra intervención, porque hay dos temas locales y se pueden tocar. A ver, nos vamos a ir conociendo también a lo largo de las charlas. Por ahora la voy a tratar de usted. Bueno. Si la querías tutear, te decías. No, Martina tuteaba. Estacionamiento subterráneo, ahí en la Plaza del Sol. Sí. Usted ha sido muy convocada para conversar en los medios sobre ese tema. Y el otro es el dragado, que también es un tema del que usted ha tenido mucha militancia al respecto. Si tiene alguna breve reflexión para hacer. Sí. No sería breve mi reflexión. Me gustaría poder explicarlo. Bueno. Si es posible, lo podemos tocar, esos dos temas los podemos tocar en el próximo encuentro, porque son temas que son fundamentales para la ciudad y me gustaría poder contar además qué es lo que se hizo desde los movimientos autoconvocados, cómo luchó la ciudadanía por la participación y los logros obtenidos. Entonces me gustaría, si es posible, poderlos conversar en el próximo encuentro. Lo puedo explicar. Con mucho gusto. Bueno, muchísimas gracias. Mucho. ¿Cada 15 días entonces? Cada 15 días. Perfecto. Sí. Bueno, ha sido un placer. Hasta la próxima. Un placer para mí. Adiós. Comprometiendo al aire a... Compromiso asumido. Sí, comprometiendo al aire a la doctora Charlie ahí. Bien, ahora al conductor le damos el pase para que comprometa al informativista. Ya que vamos a comprometer al informativista. Pasaba la palabra de la doctora abogada María Rosón. Nosotros nos vamos al informativo contigo, Richie, y ya regresamos. AM 1080, LU3, transmitiendo desde sus estudios, ubicados en la Madrid 116. Bahía Blanca, provincia de Buenos Aires, República Argentina.